Rosa Valdés, curadora ecuatoriana salvadoreña, y bueno, he sido invitada a este evento en la Semana por la Liberación de los Pueblos Indígenas y Afros del continente. En estos días hemos tenido múltiples actividades, realización de murales en el espacio público y paneles con artistas y otros invitados, actores sociales, en y el tema que nos convoca es el arte como una forma de resistencia social, ¿no? Un tema que a pesar de tener una larga data, ¿no?, en los países de nuestra América Latina, sigue suscitando nuevas preguntas en la actualidad, ¿no? En esta conversación van a participar Inti Gualapuro, artista quichua, autodidacta, músico, retratista, pintor ecuatoriano. También tenemos al artista brasileño Mauro Neri, del colectivo Imagen e Veracidade, la artista, muralista y activista colombiana Shetsa Chicacausa, y Brushwork, artista estadounidense radicado en Los Ángeles. Les quiero agradecer a los y las artistas presentes por darse el tiempo, por su compromiso con este evento, con el tema que nos está reuniendo en esta noche aquí en Quito, y a nivel, digamos, regional. Y sé que a través de las múltiples experiencias que ustedes como artistas han tenido a lo largo de sus trayectorias, vamos a poder ampliar un poco más nuestra mirada sobre lo que significa la relación del arte con las luchas sociales en este momento, ¿no? Solo para comentarles, aquí en Quito, en la capital del Ecuador, el pasado 12 de octubre se inauguró un mural en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y es un mural que, bueno, ha sido parte de un proceso de diálogo con la dirigencia de la organización para tratar de representar la lucha histórica del movimiento indígena en el Ecuador, además del acompañamiento que a este movimiento ha hecho la propia historia de las luchas sociales en la región, ¿no? En este mural, bueno, también se hace referencia al paro nacional de octubre de 2019, un hecho pues que vamos a seguir rememorando a lo largo de este mes de octubre del 2020, ¿no? El mural fue creado por Sofía Costa La Suerte y David Sur, ambos artistas de Ecuador, y como les comentaba, es el resultado de esta colaboración con la dirigencia de la CONAIE en el marco del proyecto Primera Línea. En la inauguración del mural el pasado lunes participaron Jaime Vargas y Leonidas Issa, dirigentes del actual movimiento indígena del Ecuador, y al final de esta conversación vamos a compartir con ustedes un video en el que se registra un poco el proceso de realización del mural, así como las imágenes que lo conforman. Y bueno, para ya empezar esta conversación sobre el arte como forma de resistencia social, quisiera situar el tema en el horizonte de las culturas de la resistencia a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? La relación que existe entre las manifestaciones culturales con la política tiene una larga data, si consideramos que la arquitectura, la escultura, la pintura mural, la danza, en general las imágenes han acompañado tanto la visión del poder como la visión de los grupos subalternos que se han resistido al poder a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido el legado, por ejemplo, del arte de la primera mitad del siglo XX es muy importante de considerar, ¿no? Porque en este momento surge, por ejemplo, la gráfica popular revolucionaria, el realismo social, el muralismo, entre otras formas de arte social y político que revolucionaron un poco la historia del arte en ese momento, ¿no? Pero en la segunda mitad del siglo XX vamos a encontrar una diferencia radical en la forma en la que se concibe el arte en su relación con lo social y con lo político, ¿no? Y es que justamente lo que va a expresarse en la segunda mitad del siglo XX es la necesidad de que grupos que históricamente han sido subalternizados tomen la palabra, se tomen las imágenes para contar su propia perspectiva de la historia, ¿no? Y en ese marco, pueblos indígenas, pueblos afro, mujeres, jóvenes, comunidades rurales, disidencias sexuales, van a comenzar a potenciar sus espacios culturales para amplificar su voz en un mundo que permanentemente ha intentado acallarlos, ¿no? Y lo que vivimos en este momento, en el siglo XXI,
cabe mencionar, es fruto de esas luchas históricas. Entonces, para empezar esta conversación con los y las artistas invitados, yo quisiera plantear una primera pregunta. ¿De qué manera ustedes como artistas reviven esas luchas históricas a través del arte? Es decir, ¿cómo se evidencian en sus trabajos actuales, en sus trabajos artísticos, en sus trabajos en el campo del activismo, esas tradiciones culturales y el legado de las diversas luchas sociales de largo aliento en el continente? Quisiera darle la palabra en este momento a Shetza para que nos cuente su visión sobre esta pregunta. Bueno, buenos días desde esta parte del planeta que son las 2:10 de la madrugada. Y bueno, directo al tema, pienso que a uno le atraviesan unas circunstancias concretas y que el primer territorio que una tiene es el cuerpo. Entonces, desde mi perspectiva y desde las luchas que me han dado a luz como artista, porque, a ver, las artes están implícitas en el ser humano, ¿sí? Porque es una expresión nata, innata del ser humano. Bailar, oír música, disfrutar del placer estético que brindan las artes. Ahora, vuelvo otra vez al cuerpo. A mí me paren los feminismos. Y entonces, ¿qué es lo que me alienta a mí a ir a la calle? ¿Sí? Pues bueno, esta gran oleada de la última ola feminista y el comunicar qué es lo que nos pasa a nosotras, ¿sí? Y a las disidencias y a todas las que estamos en las calles. Entonces es como que un primer encuentro con las que están afuera y un primer encuentro para entablar diálogos. Entonces el arte como canal de comunicación es lo primero que yo puedo llegar a pensar como primer fruto de mi arte. Luego hay arte más intimista que digo, yo no es para compartir, sino que lo hago por placer estético. Ahora, lo que me gusta de las artes y el muralismo en general o el street art, básicamente, es el poder compartirlo con la gente, el poder ampliarlo a la comunidad, es que luego después de una manifestación quedan los rezagos por las calles y se genera una lectura con el paseante o la paseante, ¿sí? Entonces, desde el cuerpo mujer, desde el cuerpo territorio o la cuerpa territoria, ¿sí? Yo me erijo como artista dejándome permear por la vulnerabilidad y en este caso es lo que nos está juntando a nosotras ahorita mismo, ¿sí? El 12 de octubre es una fecha que nos vemos obligadas a celebrar, ¿sí? Porque es el choque cultural, sí, que no es lo mismo que pasó con el Oriente, que fue una civilización no truncada, la nuestra fue truncada y nuestras danzas y nuestras interpretaciones artísticas se vieron con una mistura poco agradable, porque yo pienso que se truncó y que tuvimos que readaptarnos, entre tanto nos iban borrando códigos, ¿sí? Eh, Pienso que ahora es un buen momento también para darnos voz a las mujeres y que la organización de la que hago parte, AMURA, Agrupación de Mujeres Muralistas de Argentina, surge con cuestionar la paridad de género en los eventos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un mapeo de cuántas artistas muralistas habíamos en el país en total y cuántas podríamos llegar a participar en porcentaje en los proyectos de gestión, ¿sí? Que es lo que nos hace juntarnos y salir a hacer una acción colectiva en diciembre del 2018 en el que dijimos, bueno, de los 20 proyectos anuales que hay, ¿en cuántos participaron mujeres y cuántas mujeres participaron? Y nos dimos cuenta que del 100% de los proyectos, el 90% eran varones y eran los mismos varones de siempre. Entonces armamos una pintada colectiva convocada a nivel nacional y salimos a decir cuántas éramos y pintamos alrededor de 300 mujeres, 350 mujeres alrededor de las provincias. Lo que se me hace importante seguir recalcando es que tenemos que entablar diálogos más paritarios, ¿sí? Tenemos que seguir reconfortando el movimiento feminista,
¿sí? Que yo voy a ser una activista del movimiento feminista porque creo que por vez primera y a una lucha gigante de muchas muertes y de muchas de las nuestras en la calle y de muchas de nuestras madres violadas desde los saqueos, pues podemos hablar nosotras y que si no ser las protagonistas. Y bueno, básicamente eso, sin entrar en ningún otro conflicto porque soy la única artista invitada, ¿no? Muchas gracias, Chetza. Inti Gualapuro, cuéntanos de qué manera tú intentas revivir o revives las historias de las luchas sociales que nos anteceden a través de tu propuesta artística. Bueno, muy buenas noches con todos. Alitutata charipaichi mashikuna, tukuikuna. Bueno, yo creo que uno para revivir todas las luchas que nos anteceden, uno primero se identifica, ¿no? Se identifica primero quién se es uno y como sujeto histórico también y como sujeto colectivo. Entonces nosotros como artistas y también parte de un legado de los pueblos y nacionalidades, entonces primero siendo indígenas, siendo de pueblos y nacionalidades, ¿cuál debería ser nuestro rol o cómo nosotros revivimos todas estas luchas que nos anteceden? En mi caso, es tratar de representar de una manera con un nuevo significado algunos elementos que nos dan, que tienen tal vez para el común de las personas algún significado diferente. En el caso mío, yo represento mucho los elementos de nuestra cosmovisión. Dentro de ello, podríamos citar la presencia del churo que por lo general en la mayoría de mis obras está presente. Entonces es una concepción diferente a la concepción lineal de la vida. Entonces desde nosotros como artistas, nosotros y como artistas de pueblos y nacionalidades, tratamos de nuevamente posicionar esos significados profundos que tienen algunos elementos que ya no serían solo estéticos, sino más bien son elementos que nos dan una nueva concepción de la vida. También el tema de, digamos, la presencia siempre de la serpiente en mis obras, el hecho de que, bueno, se le ha catalogado o se le asocia, ¿no? Tal vez desde un tipo de cultura más enfocado desde el cristianismo, o sea, se le asocia con la maldad. En el caso de los pueblos y nacionalidades, más bien la serpiente es un símbolo de sabiduría, Amaru, entonces, y también simboliza la lluvia. Y también, ¿por qué la presencia de los reptiles dentro de las obras? Porque a nosotros siempre nos enseñan, pues nuestros padres siempre nos han enseñado de que cada planta, o sea, en las plantas del huerto, las plantas de las zanjas, tienen sus dueños, dice. Entonces, muchas veces los dueños de esas plantitas son reptiles, pueden ser las lagartijas, pueden ser las culebras. Entonces, si nosotros matamos a la culebra o a la lagartija, también pasa que la planta también se muere. Entonces, ahí está implícita un tipo de sabiduría que no es la difundida por el sistema oficial, pero que es una sabiduría real y que también nos habla de la necesidad de tener una relación más armónica con la naturaleza. Entonces, pienso que eso por un lado. También una de las formas en las que uno se va dando cuenta que va también a la par con la lucha social es el hecho de que nosotros tal vez en un principio pensamos que lo bonito digamos en lo bonito de los rostros sobre todo, nos venden la idea de que hay un fenotipo de la belleza ya a través de los medios. Por lo general, esa belleza es una belleza con rasgos muy occidentalizados. Uno como artista, en mi caso personal me ha sucedido de que si en un principio, si un rostro no lo podía hacer muy occidental, para mí no lo veía tan bello, pero ir saliendo de todo eso es de nosotros como
artistas de pueblos y nacionalidades, vamos construyendo también lo estético, lo bonito de también, pero a través de dibujar los rostros indígenas, los rostros con rasgos diferentes, los que no están tan difundidos en los medios, como el fenotipo de la belleza, sino más bien nuestros rasgos podrían ser, digamos, a través de la pintura facial, a través de las arrugas, a través de las expresiones. Entonces, también por ese lado creo que uno como artista revive, ¿no? La lucha es una lucha, yo digo que es también parte de una lucha social porque vamos construyendo otro tipo de concepción de la belleza y de alguna manera estamos haciéndole, tratando de equilibrar la balanza, ¿no? De que lo estéticamente bello no es lo único que está difundido en los medios oficiales. Es lo que podría decir al respecto. Gracias. Gracias, Cintia. Mauro, ¿qué nos puedes decir sobre cómo en tu trabajo se reviven las historias de las luchas a través de tu propuesta artística, ¿no? Las tradiciones culturales también. Bem, un grande prazer estar con todos. Realmente para mí es un placer estar con ustedes. Quiero saludarlos. Muchas gracias por invitarme. Para comenzar, realmente, yo creo que primero, para comenzar, yo debería hablar desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista que estoy realmente aprendiendo también. Estoy aprendiendo mucho sobre todo esto. Y tenemos también, es muy importante poder resaltar la humildad, poder resaltar Y perceber la que humildad de poder darnos cuenta que de hecho nosotros nos damos cuenta que nosotros realmente no sabemos mucho sobre ese tipo de cosas. Yo realmente he tenido mucha suerte de poder darme cuenta, de ser invitado, que me hayan invitado y que yo me haya podido relacionar en esos temas con los cuales yo puedo identificarme, con los cuales yo quiero y deseo aprender, así como también podría ser un ejemplo lo que realmente, lo que está sucediendo ahora. eu percebo que Y yo me doy cuenta que cuando nosotros nos encontramos, cuando nosotros nos damos cuenta y nos enfocamos en ese tema parece totalmente nuevo para nosotros, pero realmente existen muchos, que vieram vienen muchos atrás de nosotros que realmente han trabajado, que han venido trabajando en eso. Entonces, por más que nosotros, que algunos temas sean nuevos para nosotros, existen generaciones y generaciones antepasados que ya han luchado con esos temas. Entonces yo creo que es muy importante, sí, es muy importante entender que la historia, la geografía nos explica muchísimo, nos explica mucho sobre lo que ya está sucediendo hoy en día. Y yo también creo que la historia se repite, que es casi que todo es nuevo, nuevamente, por más que a veces parece que algunas cosas, que algunos temas, que algunas temáticas parecen nuevas para nosotros. Pero como yo ya lo expliqué, yo creo que existen muchas personas que tienen repertorios muy grandes sobre lo que yo estoy compartiendo con ustedes el día de hoy. Yo trabajo de una forma, muito yo espontânea trabajo de una forma muy espontánea tal vez, pautada pouco nessa y agenda enfocándonos un poco en esa agenda, enfocándonos en esta agenda que donde se van comentando los diferentes temas. Yo creo que a través de de la educación que va más allá de los muros de las escuelas, que se enfoca no solamente en las paredes de la escuela, yo creo que nosotros podemos aprender mucho más de eso de ahí. Es muy importante que también yo necesito conversar con ustedes y hablar y comentarles, yo hablando ahora como individuo, como un artista independiente, yo creo que sería muy importante comentarles que yo también represento a un movimiento, yo represento a un movimiento colectivo llamado Imagen, que es un movimiento que me ayuda mucho, me ayuda a pautar muchas cuestiones, que realmente es un movimiento, es un colectivo multidisciplinario y que es un movimiento que nos ayuda y que tiene la suerte de estar junto con nosotros y que ellos me ayudaron a poder pautar muchas cosas. Atrás de mí, yo aquí preparé algunas de las imágenes que realmente nos muestran un poco nos muestran algunas figuras importantes, especiales.
y tengo de las mujeres, personas de la historia, personas que forman parte de la historia reciente, de la historia contemporánea, pero que también, nos ayudan mucho a, que, a poder pautar y a entender que antes de mí venían y estaban haciendo cosas realmente, y se estaban realizando diferentes tipos de situaciones, se abordaban temas que ya son muy importantes. Entonces yo creo que nosotros tenemos nuestros propios motivos en el cual nosotros nos identificamos, pero nosotros también tenemos una sensibilidad para las personas que tienen más sensibilidad para poder ser poder influenciar con las pautas que están vigentes, que existen hoy en día. Un ejemplo de esto podría ser, como yo lo estoy mostrando ahora, es lo que nosotros hablamos de infografía, que son reproducciones de figuras importantes. Nosotros tenemos aquí la Carolina de Jesús, tenemos a Lelia González, tenemos, tenemos aquí que es una escritora. Y esto es lo que este tipo de trabajo nosotros lo llamamos de infografía. Como el propio nombre nos ayuda, nos explica que es información, perdón, infografite, que es información expuesta por medio de grafitis. Entonces nosotros hacemos este trabajo de producción como forma de stencil, diferentes herramientas. Entonces intentamos retratar un poco, estamos intentando retratar a nuestros héroes, a estos héroes que son nuestros, forman parte de nuestra historia, intentando recordar que quién ha venido detrás de nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos, en fin, que tenemos una pauta, pero realmente las cuestiones ya fueron comentadas o habladas o debatidas ya hace mucho tiempo. Yo creo que es muy importante, es muy importante. Yo realmente creo sobre la importancia de la educación, del arte, sobre entender cómo transformación. Y yo realmente creo que una imagen de identificación fácil, que de una forma, de una lectura fácil, nos ayuda muchísimo a poder tomar conciencia, a entender realmente cuál es nuestro lugar para conversar, para hablar, debatir, de representarnos. Entonces, esta situación histórica es que es muy bueno, es muy, es muy bueno poder tener ese privilegio de aprender realmente de una forma clara, porque yo creo que existe realmente una cuestión, yo creo que existe una cuestión que es muy importante cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cosas, así como, por ejemplo, a la hora de atender este tipo de debates, este trabajo que yo hago sobre estas conversaciones organizadas, que es un debate pequeño, en el cual nosotros tenemos la idea de siempre estar hablando con personas que ya tal vez de alguna manera ya son entendidas o conocen el tema. Entonces, de cierta forma, todos nosotros tenemos una identificación con la historia, con el arte, con la cultura, con los derechos humanos. Entonces, a pesar que yo esté aquí hablando en portugués, se puede escuchar algunas cosas que están cercanas a la realidad de ustedes. Yo creo que realmente el desafío existe en que que nosotros podamos comunicar a las personas, perdón, que no existe realmente, no, perdón, el desafío realmente está poder comunicarnos con las personas que no tienen ningún tipo de interés sobre ese tipo de asuntos. Entonces la poesía del arte, la lúdica del arte, tiene esa, tiene esa misión de poder traducir esa información, de poder traducir esa información histórica importante de una forma que sea accesible para todo el mundo. Entonces yo realmente creo mucho en la palabra, en tener un acceso, que sea un acceso a la información, que sea un acceso a lo que de hecho nosotros necesitamos ver, que es una de las cosas que mi trabajo, yo soy un grafitero, un artista que escribo en las paredes, escribo poesía, hago comunicación visual. Y una de las características con las cuales yo me identifico y se identifica mi trabajo es la conjugación con la palabra ver, ya sea en el pasado, plural, en el singular. Entonces yo constantemente estoy conjugando esa palabra. Es la más común de ellas, es veracidad. Esa es una de las palabras con las que yo más trabajo, que tiene ese sentido ambiguo. Entonces, al mismo tiempo, yo creo que realmente que todo mi trabajo está muy relacionado con esa cuestión de lo que nosotros realmente necesitamos ver.
Entonces, ya sea de la historia, sea lo relacionado a las cuestiones actuales, intentando dejar accesible para todos. Porque también es un lenguaje, es un idioma democrático. Y realmente como tenemos estos infografitis que están aquí atrás, que yo realmente siempre los tengo conmigo y siempre se los tengo aquí, por ejemplo, con mi hermano Wellington, que él realmente hizo toda esa investigación y él formó parte en toda esa investigación. Yo tengo aquí para mostrarles solamente el trabajo de reproducir. Entonces, tantas cosas ya fueron inventadas, tantos maestros ya han conversado bastante, tenemos tantos buenos ejemplos. Entonces, es muy importante poder saber un poco cómo vamos a replicar, cómo vamos a compartir eso que nosotros consideramos muy importante. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias por mostrarnos las imágenes, por preparar todo ese fondo artístico al- e interactuar con tu presentación, ¿no? Finalmente, bueno, le quería preguntar a Warren, eh, desde su propia práctica artística, cómo tú piensas que revives las historias, la larga historia de las luchas sociales de los pueblos en América Latina. ¿Me escuchas? ¿Aló? Ok, ahí te escuchamos. Ok. ¿Me puedes repetir la pregunta, Sí. por favor? Sí, ¿de qué manera en tu práctica artística, o sea, en tu trabajo artístico, se reviven las largas luchas sociales de América Latina? Bueno, para mí, voy a decir, no sé, no sé cómo expresarme muy bien así, pero Well, I don't really know how to. para mí, oh my God, estoy bien nervioso porque soy muy malo para esto. I'm so bad at this. Porque la pregunta, oh my God, para mí, ¿cómo es de que he revivido lo que ha pasado oh my God? No. La pregunta creo que tiene que ver un poco por cómo tú consideras en tu trabajo artístico, Ajá. o sea, todas esas luchas que nos anteceden, que estuvieron antes de que nosotros estuviésemos aquí, ¿no? O sea, cómo esa historia, cómo esas memorias, cómo el pasado, de alguna forma, también está presente en tu trabajo hoy en día. Por ahí va más o menos la pregunta. Bueno, yo diría que más porque todo lo que está pasando ahorita, también las injusticias, las cosas que pasan, todavía existen. No mucho ha cambiado. Pero yo con el arte, con lo que yo hago, lo que yo trato de hacer es con todos los murales que yo pinto, todo lo que yo toco así en las paredes, todo tiene para mí tiene que tener un significado. Y yo lo que he visto aquí con el arte aquí en donde yo vivo, en Los Ángeles, muchos de los murales no tienen significado. Y a mí me da, como que me da como que, ¿cómo puedo decir? Me da un poco como me hace sentir un poco, no mal, pero como quisiera que la gente tuviera más ideas y más, ¿cómo se llama? Más historias para decir en arte. Y eso es lo que yo estoy haciendo en mi neighborhood aquí, en donde yo vivo, porque aquí no hay. Y las veces que he pintado yo los murales míos, así que hago, casi no las tocan. Las pandillas o los grafiteros no respetan, porque yo creo que yo cuando yo pinto digo una historia. Y ahorita lo que yo estoy tratando de hacer es convencer a otros muchachos, amigos de arte, que hacen murales también,
les he como dado a entender de que eso es muy importante. La historia es muy importante. So, siempre que las imágenes son ¿cómo se llama? Son universales, no tienen lenguaje, el lenguaje nada más es visual. Yo siempre trato de empujar esa idea a los amigos con que yo pinto, y poco a poco yo creo que están agarrando la idea que yo les quiero dar a entender. Y eso es casi todo lo que yo puedo decir ahorita. No soy muy buena en expresarme así, pero sí es lo que yo diría. Bueno, En yo lo que creo yo hago, que en lo que yo hago, pues. bueno, creo que es muy, muy importante lo que dices, ¿no? O sea, la presencia de las narraciones, de las historias, o sea, el hecho de que el arte en el espacio público no son solamente imágenes bonitas o decorativas, ¿no? Sino que también nos pueden contar una historia, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y justamente la siguiente pregunta que les voy a hacer, que creo que va a ser, no sé si la última pregunta, dependiendo de cuánto tiempo ustedes se tomen para hacer su respuesta. Creo que tiene que ver con la importancia simbólica que tiene este evento en este momento, en esta semana, ¿no? El día 12 de octubre, este lunes, ¿no? Sucedieron muchas cosas a nivel global, ¿no? Ocurrieron muchas tomas simbólicas del espacio público, el espacio público entendido como un espacio en donde construimos democracia, un espacio en donde nos convertimos en ciudadanos, en ciudadanas, en donde finalmente practicamos o ensayamos, ¿no? La posibilidad de un intercambio intercultural entre las distintas personas y comunidades que conformamos una nación o una región, ¿verdad? Justamente esa discusión en torno al espacio público y las representaciones que sí queremos en el espacio público y aquellas que no, ¿no? Creo que ha tenido lugar de manera muy fuerte a nivel global, particularmente en el Ecuador. La discusión está muy encendida en este momento, ¿no? Sobre cuáles son las historias, o más bien la memoria histórica que queremos construir en el presente en torno a esta fecha histórica, ¿no? Entonces yo les quería preguntar a ustedes, digamos como participantes justamente de este proyecto, ¿qué significa para ustedes el 12 de octubre en este momento? O sea, ¿qué representa para ustedes como artistas? ¿Qué historias son las que ustedes creen que se deben contar a través del espacio de la cultura y del espacio del arte? Seguimos en el mismo orden. Me gustaría empezar con Shetsa. Bueno, yo creo que ahí soy un poco menos, para mí es un 12 de octubre más, ¿sí? También es un 12 de octubre menos. Y en este contexto pandémico, pienso que juntarse en masa pues ha sido un poco atrevido, ¿sí? Que vamos a tener que buscar nuevas formas de representar y de comunicarnos, que básicamente esta es una y que nos habilita a contactarnos desde diferentes partes del mundo y entablar estos diálogos. Que es una fecha de calendario gregoriano, que nuestros pueblos amerindios no tenían el mismo calendario, que es como igual estar subordinado un poco a lo que nos toca, por eso digo es uno menos, que hay unas luchas concretas que nos atraviesan y como sujetos históricos de este momento, como artistas acá adelante que tengo, como artista que soy, y el papel de las artes, guardar la historia a través del símbolo, ¿sí? Y ahí me voy un poco a lo que dijo Inti, ¿sí? Que es importante dejar de pensar en lo estético, ¿sí? Y que es una expresión enteramente de nuestros pueblos, el símbolo, ¿sí? Y cómo agarramos nuestros símbolos y qué queremos decir. Lo histórico, que dice Warren, lo político, que dice el Mauro, o la comunicación en masa, que es la que
de la que surjo yo, del ser muchas al mismo tiempo, del ser muchos en este mismo tiempo, regados por el mundo, denunciando básicamente que desde 1492 se nos ha saqueado como pueblos amerindios y en el caso más del mulataje y de las negritudes se ha maltratado con la esclavitud, ¿sí? Y a nuestros pueblos originarios se les ha borrado la cultura, se nos ha violado, es una fecha de denuncia, no hay nada que celebrar, o sea, las artes son una cosita, una petit cosita más, sí, que se va a quedar en la calle y que en la calle puede habitar de todo. Entre tanto, este sistema es violento y opresivo, es violento ver a una madre pidiendo con sus 6 niñitos comida, una madre en Veracachamí, que es del norte de Colombia, es violento, eso es violento. Entonces, básicamente, cualquier expresión se puede aceptar, ¿sí? Pero las artes son siempre las que van a hacer que el relato se detenga en donde queremos. Y eso mismo, o sea, como va a ser uno más y lo bueno de este uno más es que esta vez el movimiento nos invita a 4 personas activas desde las artes para comunicar esto, ¿sí? O sea, como no estamos de acuerdo con un montón de cosas y estamos desperdigados por el mundo y pues agradezco muchísimo al movimiento de las 144 organizaciones y a toda la gestión y a toda la organización que hay detrás, porque fue mucho trabajo, porque fue un mes intenso en el que todas y todos tuvimos que trabajar y pues que me parecería importante que haya paridad en las próximas cosas por organizar y ya está, yo pienso que así voy a cerrar pues mi intervención. Muchas gracias, Shetsa. Gracias, Rosa. Sí, sí. Inti, cuéntanos, ¿qué significa para ti el 12 de octubre en este momento? Inti, tienes que activar el sonido, no te escuchamos. Listo. Ya, perfecto. Bueno, este 12 de octubre y o sea, para nosotros, y yo digo para nosotros porque siento que no soy solo yo, sino parte integrante de los pueblos y nacionalidades. O sea, es una fecha que de alguna manera nos debe comprometer aún más con la construcción necesaria de ese Estado plurinacional, intercultural, que tal vez está en los papeles, pero en la realidad todavía falta mucho por trabajar. Entonces, en ese sentido, hay fechas claves, hay fechas coyunturales también en las que creo que de alguna manera es una oportunidad de incidir en el pensamiento de otros sectores que tal vez no hayan estado pensando en esto de la reivindicación de los derechos, de la visibilización de los pueblos y nacionalidades, de la construcción del Estado intercultural y plurinacional. Entonces, estas fechas creo que nos posibilitan a nosotros visibilizar nuestra lucha y también incidir en otros sectores, lo cual creo que es un reto. Yo pienso que cada año deberíamos ir proponiendo nuevas alternativas. Tal vez en este momento, bueno, estamos justo el tema de un debate grande, ¿no? Sobre qué representaciones deberían estar en nuestros espacios públicos como pueblos latinoamericanos, como sociedades plurinacionales. Entonces, vamos viendo que todos los referentes o la mayoría de los referentes han sido no de nuestra tierra, no han sido referentes que construyan, que nos aporten a la construcción de esta igualdad, de esta lucha social. Entonces, más bien nos queda ese reto grande. El otro tema que quisiera también tocar es que también visibiliza la necesidad de replantearnos nuevos contenidos dentro de nuestros sistemas educativos, porque vamos viendo de que la historia que nos han contado no es la
la verdadera. Tal vez la verdadera historia no la pueda contar nadie, pero sí podemos decir, bueno, el sistema educativo nos aporta cierto tipo de discurso, pero más allá de eso, existen otras verdades, existen otras lecturas. Entonces, para nosotros, para mí y también para mí, este 12 de octubre creo que es el inicio. Bueno, no será tal vez el inicio, ya es un debate desde antes, pero tal vez por el mismo hecho de que la masificación de los medios nos va a posibilitar de que para otros años, para otros 12 de octubre, ya no sea solo la idea de ir, quitar los monumentos, sino más bien desde otros espacios, desde crear ordenanzas, desde también eh, crear nuevos contenidos educativos, nos ayude a incidir y que podamos, tal vez, si no quitamos esos elementos que no nos representan, pero tal vez podríamos encaminar a la construcción de nuevos espacios donde sí estén elementos propios de nuestros pueblos y nacionalidades y que también hablen de una historia, de la historia de Latinoamérica, pero desde nosotros también, ¿no? Entonces, nuevamente digo, esta fecha creo que es una oportunidad para nosotros, para visibilizar y para incidir en el pensamiento y en las acciones de otros sectores, no precisamente que estén comprometidos con la lucha social. Gracias. Muchas gracias, Inti. Creo que en varios países, en varias ciudades, este tema está muy sensible en este momento, ¿no? Y justamente abonar a esa discusión creo que es tarea de las personas que trabajamos en el campo artístico, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú sobre el 12 de octubre, Mauro? ¿Qué representa para ti en este momento? Pois bem, para cá é interessante, né? Aqui no Brasil. Para mí realmente es muy interesante. Por ejemplo, aquí en Brasil el 12 de octubre es marcado por otras fechas que nosotros recordamos por otras fechas. El Día de los Niños, Da Ave Maria. el Día de la Ave María. Pero recientemente cada vez más podemos ver que cada vez más para cada uno que tenga acceso a distinto tipo de información o que forma parte de una red de información y red de conocimiento, como es esta red de la cual nosotros estamos trabajando aquí con ustedes, va teniendo acceso a información como esta que tenemos aquí y que es el Día del Colonizador y que ahora también forma parte y que ahora también es el día de reconocimiento, que ahora es un día de reconocimiento y cada vez es más fuerte, cada vez esto llega a más personas. Pero realmente un factor que me llama muchísimo la atención es básicamente eso, básicamente la cuestión de poder entender y de poder entender que, por ejemplo, en el mes de la pandemia nos explicó muchas urgencias, muchas emergencias que nosotros tenemos, especialmente esta que es la prioridad de la vida. E aí a gente se pergunta. Y con eso nosotros generamos la pregunta sobre de qué vida estamos hablando, cuáles son las vidas E o que discurso importan. Y es donde nace el discurso de que sí, que fue muy motivado por las cuestiones de la discriminación, racial, el racismo, en el sentido de la piel negra, pero principalmente, especialmente de todo aquel que no sea blanco. Existe una discriminación por todo aquel que no sea blanco. Y en ese sentido nosotros nos unimos. Y yo me he dado cuenta que esses povos originários, mientras, por ejemplo, esos pueblos originales, que especialmente los pueblos que no son blancos, que no son los privilegiados, estamos conseguindo nos unir, que né? nosotros estamos logrando unirnos y podemos y conseguimos identificarnos. Entonces realmente existe una empatía en ese sentido, por no ser parte de los privilegiados. Às vezes, dependendo do contexto, Fuera que dependiendo del contexto, por ejemplo, dependiendo del contexto en el cual nosotros estamos, parece que es una minoría, para otros en otro contexto no es considerada una minoría, sino es considerada una mayoría. Entonces estoy hablando un poco sobre esa distinción que existe entre indio y negro, mas felizmente, né, pero nesse que debate, felizmente en este debate está siendo colocado de una forma
más como un motivo, una causa, un motivo que va a unirnos. Y yo creo que eso realmente es un aspecto muy importante, muy interesante. ¿Para qué? Para nosotros, para que nosotros podamos resaltar, para que podamos enfocarnos en ese tema, porque nosotros, las vidas negras son importantes, las vidas negras realmente importan. E aí essa Y, discussão y nace esa discusión, nace ese discurso. Y yo realmente yo confieso esse tema se tornou que muito este maior e tema presente para mim para mí esse ano, se hizo más, embora eu já o sea, tenha se trabalhado mostró com más este año, e, né, a e pesar que yo ya tuve el privilegio de poder compartir con ustedes, de formar parte de la demanda, de estar interesado en poder abordar ese tema durante toda mi vida, pero realmente nunca fue tan fuerte nesse ano. como realmente ha sido en este año. Entonces, y es con eso que me ha hecho a mí darme cuenta que son esas nuevas situaciones, que la tecnología, la comunicación, tener al alcance la información, tener al alcance el conocimiento de las luchas. E não só e aí escolho, né, Y con eso yo escojo y yo puedo darme cuenta. Yo comencé a darme cuenta de nuestras semejanzas. Ya no me enfoqué en nuestras diferencias. No, estamos muy acostumbrados a poder a identificar las diferencias, a separarnos por diferencias, a separarnos los unos con los otros. Pero no, este debate, ¿en qué se está enfocando este debate? Se enfoca en encontrar nuestras semejanzas, en ver en qué tenemos, en cuál es nuestra fuerza, en qué nos parecemos. Entonces, lógico, eso no es un discurso de en contra de algo, no, para nada. Yo he escrito fuera de vidas negras, de vidas indígenas. Yo realmente, yo también estoy escrito también, yo he escrito en las ruas porque es mi modalidad, yo trabajo en las calles porque yo trabajo como muralista. Yo he escrito también sobre que las vidas no blancas también son importantes, las vidas no blancas también son importantes y haciendo conjugación con eso, en ese sentido, pero no solamente basado o enfocado en una identificación para poder identificar o aproximar las semejanzas. No, fuera de que eso es muy importante porque es como nosotros hacemos hoy en día. Fuera de que nosotros estamos hablando un poco para quien ya sabe realmente, todos nosotros aquí ya escucharon un poco tal vez de lo que nosotros estamos compartiendo, pero eso es algo que yo siempre repito, esas conversaciones, este enfoque, este debate, siempre es lo que yo converso con ustedes. Todo eso es necesario ser conversado para las personas que no lo entienden, para las personas que rechazan. Es muy fácil que a todos ustedes les guste, que estén todos de acuerdo, que se identifiquen con lo que yo estoy diciendo. Pero exactamente es eso lo que yo estoy hablando. Y perfecto, no estoy diciendo que eso nos une, nos fortalece, está correctísimo. Y yo me doy cuenta de las semejanzas, en que nos parecemos, que es una característica muy importante. Pero nosotros también tenemos que elaborar un discurso, una estrategia para poder conversar, para poder hablar con los otros, con las personas que no tienen un interés. Y yo realmente creo que esta situación, que nosotros los brasileños tenemos una dificultad también por el idioma, de identificarnos y apropiarnos con los diferentes motivos, situaciones latinas, de así una forma más grande, porque vivimos un poco alejados del mundo por la barrera que tenemos con el idioma. Pero aquí realmente es un lugar donde nosotros podemos identificarnos por los indígenas. Es un lugar, un espacio donde estamos muy cerca, podemos identificarnos. Yo tuve durante mi historia, yo tuve el privilegio de poder luchar muy cerca de ellos y poder sumar junto con la causa indígena, que de hecho está muy cerca, por lo menos a mi realidad aquí en San Pablo, a la realidad indígena, el drama, la situación que ellos están viviendo, está muy cerca. Entonces yo tuve experiencia de poder luchar con ellos también. Pero lo que yo realmente me doy cuenta es que así como un poco de lo que me trajo a este debate aquí, a este evento con ustedes hoy, de las coincidencias. No solamente, no solamente estoy hablando de lo que estoy haciendo aquí, hablo también de las conexiones, en las redes que tenemos entre nosotros. Está muy conectado a esa conciencia, en identificar las diferencias. Como ya yo participé de un videoclip de funky, de negros, con MC Pony, con Melin Yoon, que es un rapero indígena. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo
nosotros nos estamos dando cuenta. Y yo creo que esa es la característica más interesante que tenemos nosotros. Acabamos de hacer un mural representando una negra y una indígena. Y con eso yo tuve el privilegio, que ya lo había hecho antes, pero ahora tuve el privilegio porque es muy interesante entender cómo esa red de la cual nosotros estamos conversando y nos sentimos identificados, nos da el privilegio de acercarnos, de aproximarnos y de enfocarnos en ese motivo, en esa lucha, en esa temática. En fin, espero que haya respondido muy bien la pregunta y espero haber hablado de una forma que ustedes puedan entender todo lo que he tratado de decirles el día de hoy. Sí, totalmente, Mauro. O sea, me quedo con dos ideas de las que mencionaste, ¿no? Una tiene que ver con esta pregunta sobre cuáles son las vidas que importan, ¿no? Cuáles son las vidas que nos importan como sociedades humanas en este momento, ¿no? Y, y claro, ¿no? O sea, al final este evento que aboga por la importancia de los legados ancestrales y las luchas de los pueblos afro e indígenas del continente, nos lleva a pensar en las representaciones de esos pueblos en las imágenes y en las formas conmemorativas, ¿no? O sea, en las políticas de la memoria que se han priorizado hasta este momento, ¿no? Y que se siguen reproduciendo, se siguen sacralizando, como decía Inti, en contextos educativos, como decía Shetza, en el espacio público, y precisamente, bueno, yo creo que ahí el debate tiene que ver con la pregunta que tú estás comentando, Mauro, ¿no? O sea, sobre cuáles son las vidas que importan y finalmente qué tipo de símbolos queremos, ¿no? Queremos símbolos que sigan manteniendo una historia de saqueo, expropiación, violencia, muerte, o queremos de alguna manera fomentar la producción de representaciones que más bien nos hablen de las formas de resistencia y defensa de la vida, ¿no? Y bueno, para finalizar, Warren, quería preguntarte, para ti, en el contexto de Los Ángeles, ¿qué significa en este momento, en este año 2020, el 12 de octubre? Tienes que subir el volumen. El 12 de octubre para mí, puedo decir que es un buen tiempo para tener la conversación de las injusticias que han pasado en el pasado y las que todavía están pasando ahorita. Es casi lo mismo que dije hace rato. Y nada más tener ese diálogo con las personas alrededor de uno y ayudar a empujar el mensaje de que hay cosas feas que todavía están ocurriendo. Y es simple así para mí, eso, y una chance nada más para tener esa plática entre familia, amigos, vecinos y, nada más para hablar, pues, y comunicar. Y hablar de lo feo, las cosas feas que están pasando ahorita también, que son muchas, aparte del COVID y todo eso. Y es una buena chance porque ahorita casi todos tienen tiempo en sus manos. Y es bueno, ahorita es bueno porque eso da mucho tiempo para pensar y hasta para dar ideas entre uno y otro, cómo mejorar entre la comunidad, entre todo, pues. Sí, sí, es importante el tiempo de replantearnos, ¿no? Sí. Pensar cómo hemos venido produciendo nuestra memoria histórica, ¿no? Bueno, estamos a punto de llegar a las 8 de la noche aquí en Quito. Ha sido realmente un gusto, un placer y obviamente, digamos, un momento muy estimulante conversar con ustedes. Les agradezco muchísimo por la oportunidad de tener este diálogo. Les agradezco también a quienes se conectaron a través de Facebook y de las redes sociales. Y les invito a revisar los contenidos del proyecto, a ver los videos. Hay documentaciones, ¿no? De, por ejemplo, la acción que hizo Shetza en España, está sumamente interesante, está en el video de Instagram.
Y nada, les invito a mantener esta discusión vigente durante todo este mes y a seguirnos encontrando pues, en la agenda de actividades del proyecto. Le agradezco también a Leo Cerda por la invitación y bueno, creo que ha sido una muy buena jornada en esta noche. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Gracias, Ana Rosa, y al resto de panelistas. Gusto. Gracias, muchas gracias. Gracias, sí, gracias. Gracias, Gracias. Leo, gracias a todas. Buenas noches. Gracias y mucho gusto a todos. Compañeras dirigentes de las organizaciones de Cotopaxi, de la Sierra a través de la Ecuarunari, de la costa, de la Amazonía, a los compañeros dirigentes de los diferentes pueblos y nacionalidades, así como también trabajadores, organizaciones de mujeres. Invitamos para dar inicio a este evento formal al compañero Rodrigo Tucumbi, que por favor dé el saludo, la bienvenida. Él es presidente de la organización de segundo grado de... Buenas tardes, soy Inti Hualapuro, artista quichua Otavalo. Yo pienso que la lucha de los pueblos y nacionalidades es una lucha por la búsqueda de un equilibrio ante un sistema en el que de alguna manera se favorece a unos pocos en detrimento de las mayorías. Entonces, en ese sentido, para nosotros la lucha de los pueblos cobra el sentido de que buscamos el equilibrio, no solo para nosotros, sino también un equilibrio social. Como ven, este día se ha plasmado un mural en conmemoración, a la lucha de octubre y también un mural que habla sobre la liberación de los pueblos oprimidos, o sea, que podríamos ser igual indígenas, negros, inclusive mestizos, o sea, todos los pueblos que estamos de alguna manera sufriendo la injusticia, o sea, a eso estamos reflejando aquí con estos dos brazos que van a estar rompiendo una cadena. Entonces, y hablar de que la lucha organizada siempre va a ayudar en ese proceso de ir rompiendo estructuras en favor de las mayorías. De eso se trata el mural. No podemos decir 11 murieron, compañeros, están vivos, están aquí con nosotros, no se han muerto, compañeros y compañeras. Aquí están los 11 hermanos y hermanas que fueron asesinados por este gobierno, por los intereses del Fondo Monetario Internacional. Agradeciendo al compañero Inti Hualapuro, que nos está terminando, mientras escuchamos y otros hablamos, está terminando este mural precioso, con la libertad, con las dos manos en libertad y con nuestra chacana sagrada, esa chacana que nos permite equilibrar la vida material y la vida espiritual. Decirles, compañeros, nunca olvidaremos lo que nos hicieron en octubre y durante 28 años. Bueno, más bien gracias por haber venido y agradeciendo igual la hospitalidad de la comunidad San Isidro y todas las personas que han visitado. Yo creo que van a llevar un grato recuerdo del lugar, empezando por mí. Muchas gracias.
lo que ahora hemos hecho. De pronto a compa Jaime también decía, ahora todo lo que hagamos, compañeros, han puesto entre la espada y la pared, no, todo es violencia. Yo les digo, compañeros, hace un año, digo a nuestras compañeras mujeres, justo en el levantamiento de octubre, en este caso el día sábado era